Gracias por la oportunidad de compartir una parte de estas experiencias. Voy a compartir pantalla. Sí, este estudio es parte de un proyecto de investigación que se realizó en el noroccidente del Ecuador, en los Andes noroccidentales, en la provincia de Imbabura, en los límites con las provincias de Pichincha especialmente. Es una zona de transición ecológica muy interesante. Para tener una idea, en un predio se puede cultivar papa y yuca, es decir, es el límite inferior de la papa y el límite superior de la yuca. Es una zona muy interesante desde esa perspectiva ecológica, ¿no? Eh, Hay tres aspectos que voy a abordar que nacen del corazón del proyecto de investigación, un marco introductorio, puesto que la sombra es un sistema, perdón, es un servicio ambiental, ¿cierto? De los muchos que se habla hoy en día. Luego toda la parte de la investigación y una conclusión. Creo que hay un marco que nos lleva a pensar siempre cuando hablamos de este tipo de servicios ambientales, ¿no? Hay, hay varios sistemas de clasificación de servicios ambientales, pero uno que nosotros usamos en el mundo académico acá, en Ecuador, tiene que ver con hacer una separación en aquellos tipos de sistemas que son de soporte. Por ejemplo, en los sistemas agroforestales es muy común el ciclaje de nutrientes. Es decir, los árboles con sus sistemas radiculares traen nutrientes, ¿no es cierto?, de las capas más profundas que luego los devuelven y son aprovechados por cultivos o pastos. El otro tiene que ver con la regulación, y en este es donde nos enmarcamos en la parte de la sombra, ¿no? La regulación del clima. Simplemente para mencionar que los otros tampoco están desconectados de este trabajo, que es el aprovisionamiento, un servicio ambiental que tiene que ver con la provisión de materias primas, y en el caso nuestro, muy vinculado a la agricultura y al consumo. Y algo que es sumamente importante en los aspectos forestales, agroforestales nuestros, es el conocimiento. Creo que la parte cultural, tanto de la tangible como ese patrimonio intangible que tiene que ver con el conocimiento, es muy importante reconocerlo cada vez más porque muchas de las respuestas a las crisis de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura, está ahí justamente en este conocimiento. Dentro de esta regulación climática, nosotros para trazar la cancha, como se dice, hemos subdividido en ¿sí? Sí, aquellos servicios ambientales que aportan al macroclima, ¿cierto? El calentamiento global, el cambio climático. En la conferencia anterior se hablaba de la fijación de CO2. En ese sentido, hemos hecho incluso algunos estudios sobre fijación de carbono por parte de sistemas agroforestales. Tema que trasciende las fronteras, ¿no es cierto?, del predio, del país. Lo otro, en un nivel intermedio, un nivel meso, vamos a poner un ejemplo nada más, un bioma como la Amazonía o la bioregión del Chocó, la bioregión tumbesina. En el caso de la Amazonía, ¿no es cierto?, la regulación hídrica. El rol, por ejemplo, que tienen los bosques en esta regulación hídrica, que incluso ha roto algunos conceptos, algunos paradigmas, ¿no? En la Amazonía sobre la presencia de la precipitación que no depende necesariamente o únicamente del ciclo hidrológico global, sino que la gran selva amazónica tiene un rol fundamental en eso. Y el tema del microclima. A nivel de un predio, de un sistema agroforestal, hablamos de esos patrones microclimáticos. Y dentro de eso está la sombra, ¿no? En este microclima, y tomamos la sombra, que es parte del estudio que hemos hecho, ¿no es cierto? Hay un abanico, ¿no? Quiero decir yo, probablemente, de los impactos que tiene la sombra sobre el suelo, por ejemplo. En el manejo de nutrientes, la sombra juega un rol muy importante para poner un elemento de contraste, ¿no es cierto? Una poácea, una gramínea, caña de azúcar, para dar un ejemplo. El pleno sol necesita muchos nutrientes, mucha agua. Nosotros, a partir de los sistemas silvopastoriles,
Hemos visto, por ejemplo, que la calidad del pasto, obviamente manejando la densidad de árboles adecuada, porque el pasto es una gramínea y necesita mucha luz, pero sabemos los límites hasta los cuales el pasto no pierde su productividad, pero su calidad mejora, producto justamente de esos nutrientes que son importantes para mantener una producción de pasto en un tiempo, vamos a decir, prudencial, o para, con un buen manejo de ganado, de capacidad de carga, tener pastos que puedan brindarnos una oferta todo el año. El tema de humedad, perdón, de estrés calórico, ¿no es cierto? Pasando a otro, creo que es tremendamente importante hoy en día. Muchos estudios sabemos que, por ejemplo, en el caso del ganado bovino, las tasas de reproducción, ¿sí? Y las tasas de producción bajan únicamente con 0.8, 1 grado centígrado de temperatura que suba. Entonces, el estrés calórico es hoy en día un tema a enfrentar y los árboles juegan un rol importante porque la sombra puede justamente reducir este estrés calórico. La humedad, de hablar, la conservación de la humedad, tanto del suelo como la planta, y la temperatura. La temperatura es muy importante. En algunos otros trabajos que hemos hecho, hemos practicado incluso algunas mediciones, tanto dentro como fuera de las copas de los árboles, y realmente hemos encontrado hasta 1.5 grados menos de temperatura debajo de las copas de los árboles, lo cual sin duda tiene un efecto microclimático importante para la producción agrícola-ganadera, que es el caso nuestro. Bien, este es un ejemplo de otro estudio en un valle, en el Valle del Choto, un valle tropical aquí en el norte de Ecuador, en la frontera con Colombia, con una especie nativa, un árbol que se llama Bachelia macrantha, antes este es conocido como espino vulgarmente, ¿sí? Era del género acacia, pero ya fue reclasificado con café. Podemos nosotros ver aquí la productividad del café bajo sombra fue prácticamente el 100% mayor que aquella. Estas son las plantas, quizás mi cursor no me ayuda, pero que están sin sombra. Ustedes saben, el café nativo de las tierras altas de Etiopía, en su ADN, el café necesita sombra. El café viene de un bosque, igual que el cacao. Entonces, bueno, los trabajos posteriores de genética y otros hicieron que se cultive, especialmente en países productores como Colombia y Brasil, café a pleno sol. Pero hoy en día hay muchas tendencias a volver al café bajo sombra. La productividad simplemente se duplica, ¿no? Este es también otro proyecto de investigación que tuvimos sobre el efecto de la sombra prácticamente en un cafetal. Bien, ese es un marco introductorio, reitero, sobre el cual nosotros hemos basado esta investigación. Esta investigación se realizó en esta zona que tiene como nombre INTA, que queda en el noroccidente de la provincia de Imbabura. Es una zona, repito, de estribación de cordillera, la cordillera occidental, la que da hacia el Pacífico, hacia la cuenca del Pacífico. Muy, muy rica esta zona no solamente en biodiversidad, ¿no es cierto? Forma parte de la gran bioregión del Chocó. Es un suelo muy rico, genera conflictos, obviamente, su riqueza mineral, pero también es una zona bastante escarpada, como son los ramales de la cordillera de los Andes, con pendientes abruptas, ¿no? Difíciles muchas veces, donde los agricultores realmente se han vuelto unos expertos en dominar la pendiente para poder cultivar. El estudio se hizo en una finca, en un predio de un sistema agrosilvícola donde se asocia Alnus nepalensis con diferentes tipos de café. Alnus nepalensis es un árbol, Alnus es un género, ¿no es cierto?, que hay en los 5 continentes. Alnus acuminata es la especie nativa en Ecuador. Alnus nepalensis es una especie que se introdujo de Nepal, ¿sí? Y que realmente ha dado mucho que hablar en esta zona, porque los agricultores han visto que a partir de la introducción del árbol han podido obtener réditos porque venden de su semilla, madera, y muy utilizada en sistemas agroforestales. Es un predio de 0.8 hectáreas, de 8.330 metros. De acuerdo a la metodología que utilizamos, se dividió en 4 parcelas, cada parcela de 800 metros cuadrados, distribuidos
aleatoriamente, ¿sí? De los 35 árboles que hay, 28 fueron parte de este estudio y 966 plantas de café. Para ser un poco más específico, las parcelas estaban distribuidas de esta manera. Tuvimos 4 parcelas, reitero, de 800 metros. El número de plantas de aliso en estas parcelas fue de 7 en la primera, 6 en la segunda y tercera y cuarta. El número de plantas de café también varió de 204 en la primera parcela, 263 en la segunda y 245 en la tercera y 254 en la cuarta parcela. Los tipos de café son cafés originarios de 6 países. El propietario es un señor que le encanta mucho este tema, ha sido miembro, dirigente de una asociación, ACRI, una asociación de cultivadores de café orgánico que exporta café orgánico, y sus vínculos, creo que internacionales, le permitió incluso recabar mucho material genético de café, y en su finca tiene estos 8 tipos de café. De Brasil trajo este que es Catucay amarillo y Caturra, ¿sí? Tenemos 12 plantas del Catucay y 530 de Caturra. De Costa Rica, el típica mejorado, 197 plantas, y el Costa Rica, 16. De África, el Etiopía, con 124. De Indonesia, el Cava. El de Colombia, le llaman Colombia Intac porque es como muy ya aclimatizado a la zona. Y de Ecuador hay un Borbón amarillo, unas 5 plantas. En total, bueno, son las 966 plantas. Este es un poco el contexto donde se desarrolló la investigación. ¿Cuáles fueron las variables a medir? Producto de los objetivos, se hizo un análisis de la sombra del Albus nepalensis, también la determinación de la autosombra de las especies de café, y una relación de la altura con la copa del árbol y la velocidad de tránsito sobre el suelo. Esto nos llevó también como un insumo para calcular el porcentaje de sombra de todo el sistema. Y finalmente había que definir algunas técnicas silvícolas para el manejo, ¿sí? Esa era incluso parte de la hipótesis que se presentaba. Bien, las variables que se midieron en el albus, en el árbol, en la especie forestal, fueron el diámetro a 1,30 metros, la altura total, el diámetro de copa. Lo que se hace es medir en cruz y se saca un promedio. Con el diámetro obtenemos el área de copa, con el área de copa, la cobertura de copa, y con esta el porcentaje de área de copa, es decir, el porcentaje de sombra sobre el predio a partir de los árboles. Igual con el café, ¿sí? Con el café se midió la altura total, el ancho de la copa, el diámetro del tallo, ¿sí? El área de copa, la cobertura y el porcentaje. Vale señalar que en el café siempre se mide un diámetro menor y un diámetro mayor, ¿no? En la parte inferior y en la parte superior. Simplemente fue la fórmula que usamos para calcular el porcentaje de la sombra, dividiendo el porcentaje de sombra del café para el porcentaje de sombra de los árboles, ¿no? También se estudió la relación de la altura de copa del árbol y la velocidad de tránsito de la copa sobre el suelo, porque tiene influencia. Ustedes pueden ver, muchas especies tienen copas altas y a veces no tienen mucho efecto. Un árbol de 30 metros con una copa alta probablemente no tiene mucho efecto. Una palma, una palmera, ¿no es cierto? Un inga, una guava, que puede tener 5 o 6 metros, pero tiene una copa ancha, tiene más efecto que el otro, en fin. Y todos esos temas se tienen que un poco ventilar acá. Dentro de los resultados que se obtuvo, ¿sí? Para las variables dasométricas, ¿no? Diámetro, altura, área basal, etcétera, etcétera. Aquí nosotros podemos darnos cuenta que hay vamos a decir, una sola variante que es la que nos llamó la atención, porque hay homogeneidad en todas las parcelas, tanto en la altura como en el diámetro, pero el área de copa sí varía, ¿sí? Tuvimos 2 parcelas donde prácticamente llegamos a tener un área de copa cercana a los 100 metros cuadrados, ¿no? Entonces, hay una correlación, ¿no es cierto?,
a mayor altura, nosotros tenemos un área de copa eh, mayor, pero aquí hay un tema que más adelante y en la conclusión yo lo resalto. Nosotros también tenemos que ver con el café. Los árboles tenían una distribución que es lo lógico, aproximadamente de 10 por 10 metros, es decir, con una densidad de 100 metros, perdón, de 100 árboles por hectárea. No sé si hay gente de otros países que tal vez no maneja, acá le manejamos hectárea, 10.000 metros cuadrados, ¿no? Igual las variables gasométricas para el café varían. Colombia Intac fue la que tuvo, por ejemplo, una altura mayor, de 3 metros, ¿sí? En el diámetro, igual, aparte de Colombia Intac, el resto se maneja bastante homogéneo. Hay ciertas diferencias en el diámetro de copa, aparte de Colombia Intac, que igual tiene una copa mayor. Bien, en lo que tiene que ver el tipo de sombra, nos resultaron, todas casi son heterogéneas, pero en la primera parcela era mucho más densa, era densa heterogénea. En la segunda parcela era mucho más tupida, ¿sí? En la tercera parcela era un poco rala. Tuvimos espacios donde prácticamente penetraba mucho la radiación solar. Y la cuarta era tupida. Esto es interesante para tomar decisiones en función de las intervenciones silviculturales. Y también sabemos que la mayoría, aquí también puede ser por los diferentes tipos de café, hay que todavía seguir haciendo algunos muestreos, pero en general, entre 40 y 50% de sombra para un cafetal, solo del árbol me refiero. 30-40% dicen unos autores, en Colombia en especial, donde hay mucha investigación, es suficiente, ¿no? Entonces es importante tener estos patrones de comportamiento. Ahora, en el caso del café, el aliso, ¿no es cierto? La autosombra juega un papel muy importante en este sistema, ¿sí? Podemos ver aquí que prácticamente autosombra, el área de copa, que es el indicador que usamos, el área de copa del árbol, tiene una cobertura menor que la autosombra del café. Se debe fundamentalmente que la densidad del café es bastante alta, ¿no? Bien, la copa forestal de alnos y la velocidad de sombra, igual, ¿no es cierto? Hay una velocidad de avance siempre cuando uno mira, ¿no es cierto?, el sol en la mañana, hay una velocidad de retroceso, ¿sí? Y obviamente tenemos una velocidad promedio. La altura de copa tiene una influencia no tan grande en la velocidad de la sombra. El desplazamiento, obviamente ustedes deben entender, no es lo mismo cuando empieza en la mañana a salir el sol, depende mucho de la ubicación del predio, cuando hay, por ejemplo, estas partes accidentales, morfológicas, orográficas, las fachadas, muchas veces hay predios que solo reciben el sol en la mañana, otros que solo reciben en la tarde, por ejemplo, aquí en esta parte noreste, en la primera que se puede ver, ¿cierto? Acá nosotros podemos ver que hay un área sin sombra, en este ángulo más o menos de unos 35 grados, ¿no? En la tarde, ¿sí? Pasa algo diferente, ¿no es cierto? Podemos ver aquí también que en ciertos lugares la sombra fue más eficiente y las últimas horas, ya a las 17, 18 horas, ¿no es cierto? Prácticamente no tenemos efectos de la sombra. Bien, para simplemente mencionar dos grupos de técnicas silviculturales donde se agrupan. Lo primero es que nosotros encontramos que hay una densidad alta de plantas de café, ¿sí? Y eso genera una autosombra muy alta. Y creo que la sugerencia es podar y de vez en cuando habrá que tomar la decisión a lo mejor de eliminar unas, de ralear, porque algunas están muy juntas, ¿sí? Menos de 4 metros, entonces, y sus copas ya son muy anchas, ¿no? Y lo otro es que creo que el gran propósito con estas intervenciones silviculturales
¿A dónde queremos llegar? Queremos llegar a un equilibrio de la sombra de los árboles. Los árboles entre 30 y 40%, que creo que se está muy cerca, en los cafetos de 40 a 50. Y creo que esto nos daría prácticamente las condiciones adecuadas donde se permita, por un lado, una sombra adecuada, también la penetración de rayos solares, manejar bien la humedad y obtener, qué sé yo, un 80% de sombra total. Finalmente, concluimos que la sombra es heterogénea. Esto cuando uno planifica, porque es difícil, estamos aprendiendo en el diseño de un sistema agroforestal, planificar qué porcentaje de sombra le vas a dar. Hay que conocer las especies, pero mucho las especies forestales. Y normalmente nos encontramos con estos escenarios, que la sombra es muy heterogénea. Esto se comprueba aquí. Pero el tipo de sombra, cuando yo digo que es rala, tupida y densa, a mí ya me da pautas. Pero también, como mostré, hubieron algunos espacios, algunos claros, y ahí se evidenciaba que había un crecimiento mucho mejor. Entonces, aquí la parcela 4 sale un poco de todo este esquema, repito, porque hay un excedente de plantas de café, lo cual definitivamente creo que se tendría que hacer alguna intervención. Y aquí es a la inversa de lo que a veces ocurre o de lo que se cree. Prácticamente la autosombra del café es la que contribuye mayormente a la sombra total del sistema, ¿sí? A veces plantamos los árboles para que nos den sombra al café, pero obviamente la sombra superior es necesaria, pero es necesario evaluar los dos componentes. Es muy difícil si solo evaluamos los árboles, porque nos quedamos con un dato, con el 50% de la información, y la autosombra juega un rol importante, en especial cuando no se tuvo un control sobre lo que se llama, ¿no es cierto?, las densidades de siembra. Muchas gracias.